señaló, como me presentaron, pues sí me tocó la suerte de ser coautor de este par de guías y además del consenso en terapia nebulizada en México el año pasado, que con todas las problemáticas que existen, la tecnología nos permitió culminarlas. Bien, para entrar en materia, creo que a nivel mundial hay un compromiso y una deuda con todos los pacientes asmáticos que hoy por hoy se refieren como 300 millones en general, y en muy poco tiempo pues, va a subir 100 millones más. En la República Mexicana, a nivel de pediatría, entre niños y adolescentes hay casi 5.4 millones de niños con asma a lo largo del país, lo cual representa una gran cantidad. Y el tema de este video es porque hemos olvidado que esta pared de los bronquios, que se ve muy afectada tanto en su parte estructural como en su luz, por este proceso inflamatorio que atrae gran cantidad de mediadores inflamatorios, células proinflamatorias, que llevan al daño del epitelio respiratorio, que muchas veces ya no es reversible, y esto genera que constantemente los pacientes tengan cantidades muy aumentadas, hasta 5 veces más, de moco, que es lo que les produce la tos tan característica de esta enfermedad. A nivel internacional existen muchísimas guías, aquí vamos a tratar solamente un par de ellas. La guía que todos conocemos, tal vez la más revisada y que nos preguntan más sobre ella en exámenes de la universidad de pregrado y posgrado, que es la guía GINA, una guía muy práctica que es la guía GEMA, y a nivel nacional, como habíamos señalado, en el año 2017 se creó la guía mexicana de asma, que se conoce como GIMA, y este año se está lanzando lo que se conoce como el manejo integral del asma. El objetivo de todas ellas es mejorar la vida de la gente con asma alrededor del mundo, y esto, pues, por supuesto, nos incluye a todos nosotros. Desafortunadamente, si ustedes pueden ver esta línea del tiempo, desde la década de los 60 y hasta finales de los 80, se generalizó mucho el concepto de que la enfermedad asmática consistía básicamente en mejorar y resolver el broncoespasmo, inducido por cualquier vía. Y digo desafortunadamente porque esta idea ha seguido permeando a lo largo de muchos años y hasta el momento actual todavía. En este sentido, la relación de muchos médicos a paciente con asma, pues debe tener broncoespasmo, por consecuencia el tratamiento de inmediato, pues es un broncodilatador de acción corta. Afortunadamente, desde hace 31 años, retomó el concepto de que la inflamación es el principal problema de la enfermedad, y se diseñaron diferentes tipos de corticosteroides, pero si alguien pensaba que esto es algo nuevo, vean ustedes que desde la década de los 50 del año pasado, el doctor McCombs, que tenía pacientes asmáticos que en aquel tiempo él consideraba como difíciles de tratar, les administró ACTH. Al elevar los niveles de cortisol endógeno, los pacientes mejoraban, y desde ahí notó que los corticosteroides eran una alternativa importante para el tratamiento de los pacientes asmáticos. Sin embargo, desde esa década, hace más de pues, casi 70 años, él señalaba que los médicos y los pacientes han tardado en aceptar los corticosteroides como una herramienta adecuada de tratamiento. ¿Por qué? Porque ven que el efecto es más lento que un broncodilatador de acción corta. Y hoy por hoy contamos con corticosteroides mezclados en terapia combinada con broncodilatadores de acción prolongada, de los cuales vamos a analizar poco a poco. Y últimamente, pues se está hablando mucho de aquellos pacientes que afortunadamente no pasan del 5%, que tienen un asma muy difícil de resolver y que queda para el grupo de subespecialistas. El día de hoy, siendo una charla para el grupo pediátrico, nos vamos a enfocar en esta zona. Pero quiero que vean ustedes que a lo largo del tiempo también, qué ha sucedido y por qué se han dado estas crisis de el sobreuso de broncodilatadores de acción corta. Hace más de 5,000 años se descubrió los efectos terapéuticos de estas plantas, que en China se conocen como Muguan o efedra. Y fue hasta 1910 que el mundo occidental, particularmente en los Estados Unidos, aceptaron que la efedrina era un elemento de tratamiento clave para generar nuevos broncodilatadores de acción corta. Y de ahí nació la epinefrina y la isoprenalina. Y si ustedes ven este anuncio de aquel tiempo de la década de los 40, dice aquí que nada más fácil y más efectivo que utilizar
lo que se llamaba en aquel tiempo Medicaler ISO o Medicaler EPI. Pero el primer problema que tuvieron es que no había selectividad específica, podían activar receptores beta 1 o beta 2, y ahí vino el primer gran problema, la primera oleada de efectos adversos, porque en conjunto con el descubrimiento de estos medicamentos, vino el diseño de los inhaladores de dosis medida fija presurizado. Así que el uso de broncodilatadores de acción corta, como veían que respondían los pacientes muy rápido, pero a nadie le preocupaba qué pasaba a lo largo de las semanas y los meses. Entonces, en la década de los 60 se empezaron a reportar efectos adversos, incluso muertes, en al menos 6 países alrededor del mundo, y esto nos llevó a cambiar la perspectiva. Afortunadamente, este farmacólogo escocés estaba trabajando sobre el diseño de un broncodilatador específico para estimular solo receptores beta 2, y esto fue lo que creó el salbutamol. Sobre esta molécula, el farmacólogo Jack siguió trabajando y descubrió en 1985 el salmeterol, uno de los primeros broncodilatadores de acción prolongada, y en 1993 J.P. Anderson lanzó al mercado el descubrimiento de formoterol, que viene combinando las actividades farmacológicas de acción rápida y de acción prolongada. En la década de los 80 a los 90 vino otro gran problema, porque se empezaron a reportar efectos adversos y cierta cantidad de muertes en Estados Unidos, Europa del Oeste, Nueva Zelanda y Australia. Y esto vino a colación de que había también un exceso en el uso de broncodilatadores. Y esto es lo que conocemos como la segunda oleada, que aumentó la mortalidad. Y a raíz de esta situación, el Instituto Nacional de Corazón, Sangre y Pulmón de los Estados Unidos alertó junto con la OMS este problema, y ahí salió la creación de lo que hoy conocemos como la Iniciativa Global para el Manejo del Asma, mejor conocida por todos nosotros como GINA, en el año de 1993, como ven, nada reciente. Y en este momento, en este nuevo milenio, de nuevo viene a surgir como un nuevo punto de ataque, perdón, y de señalamiento, el uso excesivo que continúa de los broncodilatadores de acción corta, y en este milenio se puede considerar que está la tercera oleada de los pacientes que usan mucho salbutamol, y en consecuencia tienen el riesgo de desarrollar crisis más graves porque no hay ninguna acción sobre el proceso inflamatorio, y así es que tenemos a hoy por hoy nuevos corticosteroides inhalados de manera individual o combinados, y es lo que vamos a explicar a lo largo de la charla. Por eso ven ustedes que en esta última revisión de la guía GINA nos señalan, el uso excesivo de broncodilatadores de acción corta puede llevar a que un paciente asmático tenga riesgo de una crisis asmática más grave, estar visitando malos servicios de urgencia, requerir más hospitalizaciones y aumentar la mortalidad. Es por eso que hoy se está proponiendo cada día más, y ahorita lo vamos a revisar, corticosteroides inhalados combinados con formoterol, porque tratamos de revertir este concepto, ¿no? Que muchos pacientes dicen, no, pues mi medicamento de rescate, pues a mí me hace sentir bien, por lo tanto tengo el control, lo cual es una idea errónea. Si estuviéramos todos juntos en una charla, yo les preguntaría a ustedes quién ve aquí una mujer joven o una mujer anciana. Seguramente muchos de ustedes me dirían, pues yo veo una mujer joven, donde está aquí su cabello, su nariz, la barbilla, su cuello y una gargantilla y su oreja. Algunos más me dirían, pues yo lo que estoy viendo es aquí una anciana, donde está su cabello y una pañoleta, una verruga en la nariz, el ojo de la anciana y la boca de la anciana. Y algunos más dirían, pues yo estoy viendo las dos cosas. Y esto viene a colación porque desde que al poco tiempo de lanzarse la guía GINA, vemos esta tabla donde habla de lo que viene siendo los niveles de control y nivel de gravedad, y aquí es donde viene el gran problema, porque muchos médicos podrían decir, bueno, si yo tengo un paciente que está en un nivel controlado y tiene un asma leve, pues a lo mejor no requiere que tenga tratamiento adecuado todo el tiempo, y al suspenderlo abruptamente, vean cómo este paciente puede desencadenar una crisis importante en cuestiones de horas o días, tomando en cuenta que hay crisis de desarrollo lento y de desarrollo rápido. Pero también puede ser que aquí en la letra B tenemos un paciente que no está controlado, pero lo consideramos de grado leve, y la falta de tratamiento durante varios meses lo va a hacer que evolucione a un cuadro grave no controlado. Y de igual manera,
esta enfermedad puede progresar de un asma leve controlado, al cual no se le da el seguimiento correcto, a tener un asma moderada, que puede evolucionar hasta más arriba, y entonces aquí es donde tenemos que tener cuidado de no confiarnos porque los pacientes están en un nivel controlado y dicen, pues, ¿para qué le doy tratamiento, verdad? De tal manera que debemos recordar que hoy por hoy los conceptos importantes son recordar asma controlada, pérdida del control y una crisis asmática franca. Como podemos ver en estos dibujos, cuando el paciente no presenta síntomas y tiene sus flujometrías o espirometrías normales, el tratamiento se basa particularmente en el uso de corticosteroides de manera individual o combinados con un broncodilatador de acción prolongada. Cada día se usa mucho menos los antagonistas de receptores de leucotrienos y ha surgido como una nueva herramienta de tratamiento el tiotropium y ya para casos muy complicados, muy seleccionados, terapia biológica. Existe una pequeña línea para pacientes mayores de 12 años donde, sin caer en una crisis, ellos perciben que empiezan a tener un poquito más de sibilancias, de tos o de opresión torácica y sus flujometrías matutinas, particularmente las de la mañana, empiezan a disminuir. Esto es lo que se conoce como pérdida del control y aquí el tratamiento de elección es el uso de unas dosis extras de corticosteroide inhalado con formoterol. Pero también sucede que por efecto climático, contaminante intramuros, un paciente puede pasar por estos dos niveles y caer en una crisis franca. Cuando un paciente entra en una crisis franca, que tiene todos los síntomas que conocemos, aquí sí los broncoediladores de acción corta, ya sea beta 2 o anticolinérgicos, son nuestra primera herramienta de tratamiento, el uso de oxígeno cuanto sea necesario, corticosteroides sistémicos por vía intravenosa o vía oral, y en casos muy complicados, pues sulfato de magnesio. La guía GINA tiene un reporte de lo que ha pasado en los últimos 25 años. Vean ustedes, como les había señalado al principio, fue fundada en 1993. Ha sido traducida a 50 idiomas, por eso es que la gran difusión del conocimiento que se tiene, y fueron el doctor Claude Lanfan y Susan Hart, quienes fueron enviados del Instituto Nacional de Corazón, Sangre y Pulmón de los Estados Unidos para encargarse de organizar y difundir esta guía. El primer número fue publicado en 1995 y aquí los conceptos importantes es de que desde esta década se reconoce que el corticosteroide inhalado reduce el riesgo de desarrollar crisis graves. En el año 2019, por seguridad, la guía china no recomienda más el uso de broncodilatadores de acción corta solos a largo plazo. En Europa hay también varias guías, pero la que más se adecua a nuestra idiosincrasia pues es la guía española, cual una de las últimas versiones fue en 2015, y el año pasado aparece con el número 5.0. Cada vez que la revisan, esto va a servir a 5.1, 5.2, etc. Aquí cabe señalar que se han vuelto más estrictas las medidas para señalar cuándo estamos usando demasiado salbutamol, porque antes se decía, si se usa salbutamol o broncodilatadores de acción corta más de 2 veces a la semana, ya es un problema. Ahora es más estricto, antes de 2 veces al mes, y ahora si se usa más de 2 veces a la semana, o sea, se ha vuelto más estricto el concepto. También se reconoce en Europa que el sobreuso de salbutamol ha sido un problema y se recomienda más esta combinación o en pacientes que están en los primeros pasos de tratamiento que solo usan corticosteroides, sobre todo para los pacientes más pequeñitos, cuando tienen que usar salbutamol, tienen que combinarse con un corticosteroide inhalado, aun y cuando estén en dos dispositivos distintos. Aquí en la República Mexicana, coordinado por la doctora Larenas, el doctor Salas, que actualmente es el director del INER, y la doctora Carmen Sano, que lleva la batuta de todo lo que viene siendo la terapia asmática en pediatría, nos hicieron favor de invitarnos a todo este grupo y van a ver por qué es importante tener tantos coautores para diseñar lo que se conoce en este año como la guía de manejo integral del asma, la cual íbamos a ir hablando poco a poco de ella. Estas dos guías mexicanas tienen por idea resumir los conceptos a nivel internacional y adecuarlos lo mejor posible al medio ambiente mexicano, a nuestros recursos y a la forma en que podemos diagnosticar más fácilmente. Y se llegó a un acuerdo que por seguridad nosotros estamos de acuerdo que por seguridad no se use broncodilatadores de acción corta como monoterapia.
porque su uso está asociado al aumento de crisis graves, que nunca sabemos quién lo puede presentar, y mayor deterioro pulmonar. Señalar y recordar que los corticosteroides inhalados son el pilar del tratamiento en asma. La combinación de corticosteroide inhalado más formoterol en dosis baja, si no se encuentra disponible, utilizar dosis baja de corticoide con un broncoadilatador de acción prolongada, corta. Y ahorita vamos a explicar un poquito más cómo es esto, que pudiera sonar un poco tanto enredado, pero verán ustedes que es muy sencillo de comprender. Es importante que el pediatra, cualquier médico en general, pero en este momento que hablamos con el grupo de pediatría, tenga en cuenta estos asuntos. Establecer el diagnóstico temprano y lo más certeramente posible, el seleccionar el medicamento que nos va a servir más, clasificar de acuerdo a la evolución y aplicar medidas complementarias, porque hoy por hoy sabemos, de acuerdo a la cohorte que diseñó el doctor Fernando Martínez hace ya más de 40 años, que el grueso de los pacientes pediátricos inician en su primer año de vida y hay un grupo que carece de antecedentes de atopia familiar o personal y este grupo es el que presenta el cuadro clínico pero tenderá a resolver en etapas tempranas de su vida. Sin embargo, los pacientes que presentan síntomas en su primer año de vida pero tienen mucha historia de alergia en la familia o ellos padecen alergias personales, son los pacientes que van a transitar por diferentes etapas de la vida hasta llegar a adultos jóvenes, adultos maduros con el problema. Y hoy por hoy también se habla de que los pacientes que presentan los síntomas por primera ocasión arriba de los 12 años son los que se llaman asma de inicio tardío, relacionados particularmente con la obesidad y con cierto patrón celular distinto al tradicional eosinofílico. Por eso, de manera sencilla, para diagnosticar pacientes con asma sin tener que utilizar muchos recursos, lo más fácil es irnos al cuadro clínico, que si bien es cierto que no es característico de asma, pero es muy, muy sugestivo. Cuando el paciente presenta 2 o más de estos síntomas y presenta variabilidad en el tiempo, porque el asma no se presenta igual en una semana, en un mes, en una temporada estacional, incluso en horas. Por eso muchos pacientes cuando van a consulta a las 3 de la tarde y están asintomáticos, a pesar de que la madre dice que el paciente tiene síntomas nocturnos, no se le hace caso y se pasa de largo y ahí perdimos una gran oportunidad de diagnosticarlo correctamente. Particularmente desde mi punto de vista, lo más importante es hacer un diagnóstico diferencial, sobre todo en los menores de 5 años, porque aquí sí hay varias causas que pueden simular ser asma. Desde problemas de la vía aérea superior que están generando descarga de moco, alteraciones congénitas como una fístula traqueoesofágica no diagnosticada que está generando paso de contenido del esófago a la tráquea, o cuando por la puerta de su consultorio está entrando un paciente pequeñito que no se ve desnutrido, y yo le veo las manos y veo que tiene hipocratismo digital y un tórax en tonel, y la mamá nos dice que este niño ha tenido diferentes cuadros de diarrea o que saca un esputo verdoso y sumamente espeso, pues este niño lo más seguro es que tenga fibrosis quística, no va a tener asma. O los niños tanto niño que está sobreviviendo desde la década de los 90 para acá, que tuvieron estancias prolongadas en terapia intensiva neonatal por prematurez, pues niños que tienen secuelas de displasia broncopulmonar y son diagnosticados erróneamente como asmáticos. Y por supuesto la aspiración de cuerpo extraño, que luego no se le hace el interrogatorio y se le hace caso a la mamá, y el cuerpo extraño se fue acá para el bronquio derecho, quizá atorado, y el niño solamente presenta signos unilaterales, ¿no? Cuando se moviliza el cuerpo extraño. En sí, todo este tipo de situaciones se pueden diagnosticar desde el interrogatorio. Pero, vean ustedes este cuadro que a mí me parece muy ilustrativo, porque si bien es cierto que estas manifestaciones clínicas son iguales para todos, vean ustedes que cuando los cuadros duran muy poco tiempo y no hay antecedentes perdón, de alergia, es muy poco probable que un paciente con esas características tenga asma. Sin embargo, cuando el cuadro clínico dura más de 10 días, se sigue presentando de noche y entre cuadro y cuadro, la mamá dice, pues sí se mejoró mucho con lo que usted hizo, pero sigue teniendo un poquito de tos, sibilancias cuando corre, estos pacientes, algunos tendrán seguramente asma, pero cuando los pacientes tienen más de 3 episodios y particularmente tienen mucha historia de alergia, estos pacientes van a tener asma,
sobre todo cuando han presentado 3 cuadros de estas características a lo largo de su primer año de vida. Cuando llegan a los 3 años de vida los pacientes y todavía queda duda si le digo a la mamá sí o no que tiene asma, bueno, ustedes pueden echar mano de esto que se conoce como el índice predictivo de asma, donde si el paciente reúne un criterio mayor o 2 menores, le pueden decir que tiene positividad de tener asma al 77%. Y estos criterios son muy fáciles, nada más preguntar si alguno de los padres tiene asma, si el paciente padece dermatitis atópica además, o el niño presenta rinitis alérgica diagnosticada por un médico, tiene sibilancias que no se asocian a infecciones respiratorias virales, o hay eosinofilia arriba del 4%. Sin embargo, no pierdan de vista que el diagnóstico del asma pues, es esencialmente clínico, sobre todo en los niños más pequeñitos. En los pacientes mayores de 6 años, pues algo muy semejante, ¿no? Siempre debe haber una historia clínica correcta, ya viene arrastrando molestias desde los 5 años, se le realiza una espirometría, vemos que si hay un patrón obstructivo que revierte parcial o totalmente con salbutamol, pues este paciente lo más seguro es que tenga asma. Lo corroboramos si es factible con una flujometría diaria y si la variabilidad es importante, pues corroboramos el diagnóstico. En caso contrario, pues tendremos que entrar en un proceso de diagnóstico diferencial. Esto me llamó mucho la atención que acaba de ser publicado por un grupo de compañeros neumólogos y alergólogos que me pareció muy correcto. A partir de 2019, con los nuevos cambios que se están proponiendo para la terapia del asmático y que dice que parte de la educación del paciente consiste en hacer que comprenda que el asma es una enfermedad crónica, no se le va a quitar, y que ésta requiere un tratamiento permanente, aunque sus síntomas sean esporádicos, como el cuadro que les presentaba de cómo puede evolucionar un cuadro leve. Y yo aquí, si me permitieran, yo le hubiera agregado, y también los médicos deben hacer conciencia de esta situación. Como metáfora, quisiera comentarles que cuando a un granjero se le ocurre poner un espantapájaros para ahuyentar a los cuervos, a la vez que lo puede lograr, que le tengan cierto miedo, también le está señalando a los cuervos que aquí está la mejor cosecha donde se van a alimentar. Y esto sucede muy parecido con el paciente asmático, porque hoy por hoy las mejores alternativas de tratamiento son los corticosteroides inhalados, los broncodilatadores de acción prolongada, pero el mismo grupo médico, leyendas urbanas, malos entendimientos o mala comprensión del tema, hace que los médicos también le pongamos nuestros espantapájaros a estas buenas alternativas. Y entonces empezamos a tener duda y miedo si de veras lo uso o no, porque, híjole, hay mucho resquemor de esto. Y aquí tenemos alrededor los antagonistas de receptores de leucotrieno, los LAMAs, los corticoides sistémicos y los de acción corta. Los corticoides inhalados, los corticosteroides inhalados son el principal tratamiento del asma persistente crónica, y los corticoides sistémicos vía oral, por favor vean esto, son importantes en ciclos cortos, son efectivos para controlar la crisis y nada más, y en casos muy contados para niveles más altos de tratamiento, pero hoy por hoy ya hay nuevas alternativas. Porque los corticosteroides inhalados mantienen la actividad física normal, disminuyen el riesgo de crisis graves, mejoran el flujo aéreo, reducen los efectos adversos porque son por vía inhalada, y te lo vamos a explicar más. Pero algo muy importante es que reducen el riesgo de mortalidad y morbilidad, los síntomas, suprimen la inflamación, mejoran la función pulmonar y en consecuencia tendremos menor número de crisis asmáticas, porque en un par de meses, sí, para fines de agosto, vamos a volver a entrar en época de cambio de temperatura hacia el frío, y ahí en Chiapas ya ven que hay zonas que son muy frías, así que no están salvos de que también ahí van a empezar con el mismo problema. ¿Por qué los corticosteroides inhalados han sido tan efectivos actualmente? Porque los fabricantes buscan que haya mínima biodisponibilidad local, máxima biodisponibilidad local, pulmonar, y mínima biodisponibilidad sistémica. ¿Y cómo lo logran? Bueno, pues es relativamente sencillo. Primero, fabrican dispositivos que liberen partículas que son muy pequeñitas para que no se atoren en el orofaringio, la parte central de la vía aérea. En este sentido, la mayor cantidad de las partículas irán a dar hacia pulmones, donde van a encontrar a sus receptores específicos,
Algunos harán efecto, otros a través de la circulación bronquial serán eliminados a la circulación sistémica, y afortunadamente los niños, sobre todo los menores de 5 años, tienen una gran capacidad de fijar el excedente de corticoide sistémico a las proteínas, particularmente a la albúmina, y esto lo lleva al hígado para que sea inactivado. Pero si las partículas del dispositivo son mayores de 5 micras, la mayor cantidad será detenida en orofaringe y en consecuencia deglutida, y es aquí cuando vienen los efectos colaterales, o cuando el paciente se le olvida utilizar un dispositivo espaciador entre el MDI y su nariz y su boca. Cuando un paciente asmático empieza a perder el control de la enfermedad, esta capa de moco que todos conocemos, que es parte del aparato mucociliar, tenderá a incrementar. Y esto pues tiene mucho contenido de líquido, de agua en sí, términos generales. Cuando se administran corticoesteroides muy lipofílicos, como es el dipropionato de beclometasona o el propionato de fluticasona, el ser muy hidrofílicos los convierte, muy lipofílicos, los convierte en hidrofóbicos, es decir, les cuesta mucho trabajo pasar esta capa. En consecuencia, la mayor parte de la dosis que damos se queda en forma de gotitas de grasa en la superficie y va a ser eliminado por el aparato mucociliar. Claro que sí va a haber una cantidad que pasa, atraviesa la membrana celular, hace contacto con el receptor, pero también van a ser eliminados rápidamente a la absorción sistémica. Por suerte, contamos con un corticosteroide inhalado de lipofilicidad intermedia, lo cual le facilita ser más hidrofílico, pasar esta membrana, entrar a la célula, hacer contacto con el receptor específico, y el excedente quedará almacenado como una grasa, como un éster. Y esto es muy importante porque la budesonida en pacientes que están perdiendo el control o están en crisis franca, están sometidos a un proceso que se llama angiogénesis, que es una modificación anatómica donde van a aparecer más vasos sanguíneos en la luz del bronquio. Entonces el corticoesteroide tiene la capacidad de inhibir al transportador monoamino extraneural, que se encarga de eliminar la norepinefrina local, que lleva a un efecto vasoconstrictor de estos nuevos capilares, y en ese sentido, en los primeros 30-60 minutos, genera un efecto vasoconstrictor que aumenta el diámetro de la luz del bronquio. No es un efecto broncodilatador, es un efecto vasoconstrictor. Y aquí podemos verlo. Este efecto que le señalaba aquí se conoce como el efecto no genómico rápido, porque se adquiere, o se logra, mejor dicho, en 30-60 minutos. Cuando la budesonida entra al citoplasma, estas enzimas intracelulares la van a convertir en este ácido graso o éster. Cuando empiezan a bajar los niveles de budesonida en contacto con el receptor, la lipasa intracelular va a hacer que tengamos un efecto inverso, y entonces se libera mayor cantidad o vuelve a su condición química activa, y es aquí como podemos ver que este efecto, cómo se da rápido, y también al mismo tiempo se está dando el efecto genómico retardado. Algo que debemos tener todos en mente y tal vez pegar ahí cerca de nuestro escritorio es esta tabla donde nos está señalando cuál es una dosis baja, media y alta. Porque cuando se indican los medicamentos en el hospital, en nuestro consultorio, no se trata de decirle a un paciente, pues ponte ahí un disparo o dos. No, no, no. Tengo que ver cuál es la presentación con la que se está vendiendo en la República Mexicana, y en ese sentido ya le hago la suma de cuántos microgramos necesito, y ese es el número de disparos que se requiere. O si tenemos un dispositivo que libere, por ejemplo, en un momento dado, de una sola vez, 250 microgramos, ese es el que yo requiero. Entonces, particularmente para los niños más pequeñitos, de los medicamentos que más se usan, aquí volvemos a ver las dosis que tenemos. Entonces, cuando alguien dice, ponle dosis media, pues nada más me recuerdo esto, ¿no? Ponle dosis baja o vete a dosis alta. Cuando el paciente requiere un corticoesteroide sistémico, al igual que con el inhalado, tenemos aquí el efecto genómico, que es el retardado, pasa el medicamento, se une a un receptor específico, lo transporta al núcleo de la célula, inhibe el RNA mensajero, y en ese momento se deja de producir nuevas citocinas, y el proceso inflamatorio disminuye. A la vez,
el uso de estos medicamentos en las crisis, el uso rápido, tempranamente, permite que el paciente genere nuevos receptores beta-2 agonistas, afortunadamente, pero lo más relevante de todo esto es lo siguiente. Los ciclos de estos corticosteroides sistémicos no deben rebasar los 5 días. No puede haber más. No requieren esquemas de reducción. Y aquí donde venimos con el temor, ¿no? Y el temor debería ser que si yo no tengo un paciente asmático bien controlado con sus corticosteroides inhalados, pues iba, y están duro y duro con crisis y ciclos de los sistémicos, pues iban a aparecer algún problema de estos. Pero en pediatría aquí es donde yo siento que les da más temor. Pero vean ustedes que de acuerdo a este estudio de 70 pacientes, donde usaron un grupo control de otros 70, lo más relevante es lo siguiente. Cuando el tratamiento se usa de manera continua durante más de 24 meses es cuando pueden aparecer efectos de supresión del eje hipotálamo hipófisis suprarrenales, o cuando los pacientes usan las dosis más altas por tiempos igualmente prolongados. Pero fíjense ustedes que en el grupo control y en el grupo de estudio, la talla promedio que se estaba esperando de estos pacientes, pues es prácticamente la misma del grupo control. Y algún grupo de pacientes incluso tuvo una talla al final del día mayor que la que estaba promediándose a través de esta fórmula para pacientes asmáticos que usan corticosteroides. Y esto, perdón, no nos debe sorprender, porque es más fácil que un niño no crezca correctamente por estar presentando crisis asmáticas con hipoxemia en su periodo de crecimiento rápido que por tenerlo bien controlado de manera correcta con los corticosteroides más apropiados. Entonces, la talla final no se modifica y a medida que se elimina o se disminuye la biodisponibilidad oral a través de un buen dispositivo espaciador, tenemos menos riesgo. En 2019 se señaló con énfasis este concepto de asma leve, porque asma leve para muchos significa o estás muy bien o no requieres tratamiento, y aquí es donde volvimos a caer en esa tercera oleada del uso excesivo de broncoletadores de acción corta, que saturan receptores, dan una falsa idea de control, y que puede llegar a problemas graves en los adultos, y uno se pregunta, y bueno, ¿y el antiinflamatorio dónde está? De manera rápida, ustedes recuerdan que aquí el receptor para los beta-2 agonistas pues es un receptor específico, está aquí en la membrana celular, tiene su función final es pues degradar, catalizar el ATP para que se formen los mediadores específicos y llegue el efecto broncolatador. Pero ahí viene el problema. Cuando se dan dosis muy altas en muy poquitos días o por muchas semanas, tenemos una desensibilización de los receptores, lo cual se conoce como efecto de baja regulación. Así que le siguen dando salbutamol y ya no responde. Y cuidado cuando los tengan en los servicios de urgencias. Porque como pueden ustedes ver aquí, entre formoterol y salmeterol, que son nuestros broncoletadores de acción prolongada más utilizados en pediatría, afortunadamente formoterol tiene una lipofilicidad también intermedia, al igual que budesonida, y eso le permite llegar, y al igual que el salbutamol, hacer contacto rápido con su receptor específico, se mantiene aquí en la membrana celular y puede seguir estimulando por horas y horas, al menos 12, los receptores, y por eso es que tiene el efecto rápido y el efecto lento, a diferencia de salmeterol, que no tiene nada de entrada, no hace nada sobre el efecto rápido, se va directo aquí a la membrana porque es muy lipofílico, hace efecto más tardíamente en contacto con el receptor y luego se pierde. Y por eso está demostrado que formoterol tiene un inicio de acción rapidísimo, mayor que incluso salbutamol, y tiene una afinidad por receptores mucho más alta que salmeterol. Por eso ustedes se fijarán que hoy por hoy casi todas las combinaciones que se venden en el mercado están con formoterol y budesonida, pero cuidado. Aquí en esta charla no se está diciendo que formoterol viene a sustituir a salbutamol, ni tampoco estamos satanizando a salbutamol. Cada uno de ellos tiene un papel específico en el tratamiento. Pero fíjense, yo creo que a veces el mismo paciente o uno mismo como médico genera que haya un efecto máximo de broncodilatación, pero el problema es que cuando usan mucho de esto, el paciente va a llegar más obstruido por la inflamación que no se le hizo nada, y entonces ya a lo mejor no responde de entrada al salbutamol, porque los receptores beta-2 se han encontrado en aurículas y ventrículos, los estimulan y el paciente empieza con taquicardia. Al mismo tiempo producen vasodilatación en los vasos sanguíneos, más taquicardia.
Como están acoplados a la bomba de sodio y potasio, se empieza a perder esto y el paciente luce más enfermo. Y otra cosa que se pierde de vista es que el uso de mucho salbutamol hace que el paciente entre en un estado de glucogenólisis y eso lleva a cierto grado de acidosis metabólica, de tal manera que para médicos no muy experimentados, el ver una respiración acidótica no la alcanzan a diferenciar si tiene más dificultad y piensan que lo que tiene es más dificultad. Y al final también acorta el estado activo de la cadena de actina y miocina y es por eso que vienen temblando. Todo esto se debe evitar al utilizar periodos de tratamiento no mayores de 5 días. Y ya por último, con respecto a los de tipo anticolinérgico, aquí es bien interesante porque hoy con las infecciones virales que están de moda, este sistema parasimpático, cuyo mediador específico es la acetilcolina, los virus, cualquiera que sea, pero particularmente estos dos van a volver a dar lata ahora en la próxima temporada de otoño, inhiben la acción del receptor muscarínico tipo 2. En consecuencia, pasa mucha acetilcolina hacia el músculo liso y las glándulas productoras de moco. Así que esto se contrae y aquí hay muchísimo moco. Por eso es que el paciente tiene tanta tos cuando se empieza a descompensar. Y no falta quien erróneamente les empieza a prescribir jarabes para la tos y los echa a perder todos, los inunda, se ponen peor que nunca. Así que el uso de broncohilatadores, ya sea de manera individual, de acción corta o larga, no es que generen más proceso inflamatorio, simplemente no tienen nada que hacer ahí. Por eso los corticoides o combinándolos es la mejor alternativa. De tal manera que fíjense en estos recuadros que en cualquiera de las guías internacionales relevantes, un paciente que es tratado con broncohilatadores de acción corta y corticosteroides sistémicos no debe pasar 5 días. A los 5 días, el paciente debe ser evaluado de nueva cuenta y pasar reclasificarlo al paso 3 de tratamiento. Y aquí es cuando finalmente llegamos a lo que recomiendan hoy. No se preocupen porque estas imágenes se ven muy pequeñitas. Mi idea nada más es que ustedes vean que existe una tabla de tratamiento para menores de 5, para pacientes que tienen de 4 a 11, de 6 a 11, y para pacientes que tienen de 12 años y hasta la edad adulta. Todos ellos se clasifican por diferentes pasos de atención. Para los más pequeñitos, en el paso 1 no se recomienda tener tratamiento en particular, pero cuando ya es necesario, este pacientito va a tener que usar dosis bajas de un corticosteroide inhalado. Si no mejora lo suficiente, pasará a dosis media y si aún así no se controla, pues tendrá que tener una revisión por neumología. Y lo mismo sucede en el paso 1 de tratamiento para pacientes de 6 a 11 años, se fijan ustedes, no se recomienda nada de tratamiento fijo, pero si el paciente empieza con síntomas discretos, se recomienda que use corticosteroide inhalado más salbutamol por un periodo no mayor de unos 5 días. Cuando ya el paciente requiere ser clasificado en el paso 2 o 3, aquí igual empezamos con corticosteroides individual, y si el paciente llega a nivel 3, es la combinación de corticoide con un broncohilatador de acción prolongada, ¿no? ¿Se acuerdan que decía en la imagen anterior que si salen de una crisis, aquí es donde lo voy a poner, ahí es donde voy a empezar? Y por el contrario, en los pacientes mayores de 12 años y adultos que han tenido más problemática de riesgo de morbimortalidad, aquí sí se recomienda de manera correcta que usen el corticoide con formoterol desde el primer paso y además cuando empiezan a perder el control de los síntomas, pueden darse dosis extras de esta terapia, pero señalo de nuevo para los pacientes más grandes. En la guía europea, en España, es algo muy semejante, ¿no? Se hace por pasos, nada más que aquí la única diferencia que se analizó en la guía mía es que ellos sí recomiendan para pacientes incluso menores de 3 años el uso de corticosteroides con broncohilatadores de acción prolongada. Entonces ahí hubo una pequeña diferencia. En el 2017 es muy parecido esto a las tablas de Gina y Gema. Y entrando ya a lo más reciente, que es el manejo integral del asma, que ya va a aparecer publicado el mes que viene, tenemos lo siguiente. Esta guía actual está enfocada particularmente a lo que les señalé muy al principio, solo en el control del paciente a largo plazo y aquel que tiene una discreta pérdida del control de los síntomas. Para esta guía no se hizo ninguna modificación al manejo de la crisis. Y aquí hay algo muy interesante que luego se confunde y esta es la clave de cuándo utilizar una dosis extra. ¿Se acuerdan que les dije que aquí se usan dosis extras de corticoide con formoterol? Por sus características farmacológicas. Entonces se sabe bien
que los pacientes asmáticos, más o menos 14 días antes de entrar en una crisis, y particularmente los últimos 5 días, empiezan a percibir que hay cambios en sus flujometrías, hay más síntomas nocturnos y en las mañanas, y entonces generalmente empiezan a utilizar salbutamol por la noche. Si nosotros queremos actuar de manera distinta y hacer una mejor terapia en pacientes de 12 años o mayores, tendríamos que decirle, en este momento, en estos 4 días, vas a usar dosis extras de budesonida y formoterol por un lapso tal vez de no mayor de 5 o 7 días, y con esto se logra evitar que el paciente evolucione a una crisis. Claro que si esto no funciona correctamente y el paciente entra en crisis franca, pues el tratamiento es de una crisis. Pero con esto se ha logrado eliminar este riesgo potencial, porque si nada más se dan salbutamol y no usan esa terapia, pues no hay un efecto antiinflamatorio por la budesonida. En resumen, nosotros propusimos en esta nueva guía mía que para ver cómo se va a manejar un paciente se hable de su gravedad, leve, moderada o grave, en qué paso de tratamiento lo vamos a ubicar a cada uno, paso 1, 2, 3, 4 a 5, y fíjense esto bien interesante, ¿no? El dosis del corticoide inhalado. La dosis baja, baja, media o alta. ¿Se acuerdan que vimos al principio las tablas de cuánto es cada uno? Y el nivel de atención que requiere. Se dice que los pacientes hasta el paso 3 pueden ser manejados tranquilamente y sin ningún problema por su médico general, familiar o su médico pediatra de confianza. Y a partir del paso 4 ya es conveniente que sea visto por neumología o alergología, dependiendo de la situación. ¿Cómo sé que lo voy a poner en paso 2? Bueno, pues cuando el paciente tiene más o igual de 3 síntomas al mes, nos está reportando que tuvo 2 crisis que requirió corticosteroides sistémicos en el último año o más de una hospitalización. Y este es el cuadro que se propuso, a nivel de nuestro país. A ver, esta corresponde a los mayores de 12 años. Vamos a verlo muy sencillamente, no creo que lo vamos a ver completo, nada más esto. Primero, pregúntele cuáles son los síntomas que ha tenido últimamente en las recientes 4 semanas. Y en este sentido, usted puede decidir, bueno, me está diciendo que tiene síntomas de 1 a 2 veces al mes, pues me lo dejo en paso 1, pero me está diciendo que tiene más síntomas o acaba de salir de una crisis, ok. Entonces yo ya sé en qué paso lo voy a colocar. Y entonces me recuerdo, si está con síntomas muy aislados al mes, pues no requiere una dosis de tratamiento diaria. Solo cuando él siente que empiezan a perderse el control de sus síntomas, usa corticoide con formoterol. ¿Se acuerdan que tienen acciones bastante rápidas que son bastante útiles? Si el paciente de esta edad, le digo, usted va a estar en paso 2, ok, aquí empiezo con corticosteroide en dosis baja, y si el paciente requiriera manejo de su exacerbación, bueno, pues puedo también aquí recomendarle que use salbutamol con corticosteroide, o lo mejor, lo que está más en moda actualmente, que es el uso de corticosteroide en dosis baja con formoterol. Que no me acuerdo cuánto es una dosis baja, pues solo basta con que bajen su mirada un poquitín, y aquí van a encontrar de nuevo cuánto es una dosis baja, dosis media y una dosis alta. Pero algo que luego se nos pasa a todos por completo. Pensamos que muchas veces nada más aprendernos cuál es el medicamento es la solución del problema, y no. Siempre deben fijarse esto. Yo digo que el paciente está en descontrol, por favor, antes de irle sube las dosis o combinar medicamentos, por favor, fíjense que use el medicamento, que haya podido comprarlo, que nosotros como médicos le explicamos correctamente la técnica de inhalación, que en su casa eliminó la exposición a irritantes o alergenos nocivos, y como señalamos al principio, que no vaya a existir una comorbilidad que nos haga establecer un diagnóstico diferencial. Entonces, como ven ustedes, no es tan complicado el asunto. Esta otra tabla corresponde a los de 4 a 11 años de edad, y aquí es algo muy semejante. Para no repetir todo, veo qué síntomas tiene. Y aquí también, en este grupo, sí llegamos al acuerdo que los pacientes que están ya en paso 3 y tienen más de 4 años, que es lo que autoriza la COFEPRIS en la República Mexicana, sí se puede, está autorizado el uso diario de corticosteroide inhalado con formoterol. Obviamente, pues seleccionaremos inhalador de dosis medida fija presurizado o polvo seco en base a su edad. Si tiene menos de 6 añitos, lo más seguro es que va a estar con MDI. Y si rebasa los
7, 8 años ya podemos cambiarlo a polvos secos si a ustedes así les conviene. Y regularmente, cuando esto no ha sido suficiente, hay dos alternativas. Seguir subiendo las dosis o en algunos casos se recomienda agregar Montelukast, pero aquí nosotros pusimos una leyenda que queda a cargo de cada médico que quiera ponerle Montelukast en pacientes que se asocian a rinitis alérgica, advirtiendo que los pacientes tienen posibles efectos adversos de tipo neuropsiquiátrico. Por eso, en nuestra discusión de estas tablas, lo dejamos hasta lo último y pensamos que hay más alternativas antes de tener que usar Montelukast. Y aquí ya vienen casos más complicados que quedarán a cargo de neumología, alergología, e incluso pues ya se están creando grupos para manejo específicos, profeso de asma grave. Y para los más pequeñitos, pues igual estamos en la misma situación. Aquí sí no se autoriza ni está recomendado en la República Mexicana el uso de corticosteroides más formoterol. Aquí nos tendremos que ir con dosis bajas de corticosteroides y cuando se requiera rescatarlos con cámara espaciadora tendrán que estar utilizando los dos al mismo tiempo, porque se ha visto que cuando nada más se manejan con puro broncodilatador de acción corta, la respuesta no es la mejor que querramos y generalmente habíamos señalado que aquí es el área que corresponde a todo nuestro grupo de médicos pediatras que nos acompañan el día de hoy. Nuevamente, que no me acuerdo cuánto es una dosis baja o media, ok, pues echo una mirada aquí abajito y vuelvo a recordar y así puedo prescribir más libremente. Porque he observado que las prácticas, la terapia no farmacológica como que no nos gusta mucho. No nos gusta perder el tiempo en estar revisando si los síntomas se controlan, si el paciente se siente contento, si la técnica de inhalación es la adecuada, si el paciente está conforme, confortable, y estar buscando, ¿no? Siempre qué pasa si no se corrige todo y ajustar. Entonces, al final del día, ya para casi terminar yo, la pregunta sería, pues ahora, ¿cuál guía sigo, no? Pues hay muchas, puedo meterme a internet y voy a encontrar muchas. Pero esto me llamó la atención de esta atención de un par de pediatras, de un paciente pequeñito que pesa 17 kilitos, y ellos recomendaron que utilizara un broncodilatador de acción prolongada y un broncodilatador del mismo tipo. Pero lo que me llamó mucho la atención es esto, darle un disparo cada 24 horas solo por 10 días. La selección de la terapia puede no ser mala, la dosis no me parece excesiva, pero pues el tratamiento mínimo para los pacientes es de 2 a 3 meses y de ahí se empieza uno a evaluar si se puede reducir o modificar. Y este otro paciente de 15 años, que es atendido por primera vez porque llegó con síntomas, debutó con una crisis como es muy común. En una crisis el tratamiento que le dieron fue Montelukast, loratadina, y esto fue algo que me brincó mucho. Se le recomendó el uso de salbutamol, inhalación bucal, y dice aquí darle 2 disparos cada 24 horas por 30 días, solo en la noche. Y esto sí es de llamar la atención porque necesitaríamos meternos en esta imagen. Para realizar estas dos guías, las guías mexicanas del asma y el manejo integral del asma también elaborada aquí en la República, se tuvo que reunir durante varias veces, durante todo el año pasado, a pesar de la pandemia por vía Zoom, a las principales agrupaciones de pediatras neumólogos y neumólogos de adultos. Los principales grupos de pediatría de la República Mexicana, la Sociedad Mexicana de Pediatría, la Asociación Mexicana de Pediatría y la CONAPEME, Compedia, que agrupa a los principales, es la principal agrupación de pediatras alergólogos y adultos, la agrupación de médicos generales y otorrinos. Y entonces, en base a la diapositiva previa, uno se queda pensando, bueno, si seguimos pensando que la broncoconstricción es lo más importante, vamos a seguir fallando y esto lo venimos arrastrando desde la 1960. Entonces, en un paciente ambulatorio crónico hay que volver a recordar que lo principal es la inflamación. Por eso es que lo más reciente y no nuevo, sino diría como, sería si fuera el grupo menudo, diríamos que es el reencuentro, ¿no? Retomar las cosas.
Fue necesario que a nivel internacional, a más de 50 idiomas, se difundiera que no más monoterapia con salbutamol o broncodilatadores de acción corta en general para pacientes ambulatorios, crónicos, porque estos medicamentos tienen su papel específico y bien importante en las crisis y por periodos no mayores de 5 días. Es importante, sobre todo en los menores de 5 años, que hagamos diagnóstico de certeza y diagnóstico diferencial, y a partir de ahí todo se facilitará más. En pacientes asmáticos, y ya vimos que arriba de los 4 añitos, es factible aún en la República Mexicana, y debe ser el control de la inflamación con el uso de corticosteroides inhalados, empezando en dosis baja y se va subiendo, o la combinación de corticosteroide inhalado más LABA. Recordar que los corticosteroides inhalados tienen un muy buen perfil de seguridad si se usan las dosis apropiadas, se enseña bien la técnica de inhalación y hay una cámara espaciadora de por medio. Cuando el paciente no responde correctamente, ya hicimos todas las medidas que señalamos hace 3 diapositivas, bueno, no está por demás que sea evaluado por algún subespecialista que establezca la problemática y posteriormente regrese a control con su médico pediatra original. Y recordar que no porque un paciente curse con un asma de grado leve que puede caber en el paso 1 de tratamiento de las diferentes guías, no quiere decir que no requiere tratamiento, porque nunca sabemos cuándo una crisis puede evolucionar de leve a moderada y grave, o tan grave que ponga en peligro y en riesgo la vida del paciente.